Capítulo 1. Lucas comienza su relato explicando que muchos antes que él intentaron narrar los hechos ocurridos, basándose en los testimonios de quienes fueron testigos desde el principio. Tras investigar cuidadosamente todo desde sus orígenes, decide escribir un relato ordenado para que se conozca con certeza lo que ha sido transmitido. En tiempos de Herodes, rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, Elisabet, también descendía de Aarón. Ambos eran justos ante Dios y vivían conforme a la ley, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día, mientras Zacarías ejercía su servicio sacerdotal en el templo y ofrecía el incienso, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar. Zacarías se llenó de temor. El ángel le anunció que su oración había sido escuchada. Elisabet daría a luz un hijo, que se llamaría Juan, y que sería grande ante Dios. Este hijo prepararía al pueblo para el Señor. Zacarías dudó de las palabras del ángel, y como consecuencia quedó mudo hasta que todo se cumpliera. Al salir del templo, el pueblo comprendió que había tenido una visión. Poco después, Elisabet concibió y permaneció oculta 5 meses, reconociendo que el Señor había quitado su oprobio. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado a Nazaret, a una virgen llamada María, desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El ángel la saludó, y le anunció que concebiría por obra del Espíritu Santo, y daría a luz un hijo al que llamaría Jesús, quien sería llamado Hijo del Altísimo. María preguntó cómo sucedería esto, y el ángel le explicó que el poder de Dios la cubriría. Como señal, le anunció que su parienta Elisabet también estaba encinta. María aceptó diciendo que se cumpliera en ella la voluntad del Señor. María fue a la casa de Elisabet, y al oír su saludo, el niño saltó en el vientre de Elisabet, quien llena del Espíritu Santo bendijo a María. Entonces María proclamó un cántico de alabanza a Dios, reconociendo su misericordia y su fidelidad a Israel. María permaneció con Elisabet unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando llegó el tiempo del parto, Elisabet dio a luz un hijo. En la circuncisión, quisieron llamarlo como su padre, pero ella afirmó que su nombre sería Juan. Zacarías escribió lo mismo en una tablilla, y en ese momento recuperó el habla y bendijo a Dios. Zacarías proclamó una profecía, alabando a Dios por haber visitado y redimido a su pueblo, y anunció que su hijo sería profeta del Altísimo, y prepararía los caminos del Señor. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y permaneció en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Capítulo 2. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el imperio. Este primer censo tuvo lugar siendo Quirino gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, por ser de la casa y familia de David, subió desde Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, junto con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras se encontraban allí, llegó el tiempo del parto, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la misma región, había pastores que vivían al aire libre y velaban por turnos su rebaño durante la noche. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió de luz. Tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo que no temieran, pues les anunciaba una gran alegría para todo el pueblo. Ese día, en la ciudad de David, había nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. La señal sería encontrar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios y decía: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Cuando los ángeles se marcharon, los pastores fueron apresuradamente a Belén y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que los oían se admiraban,
mientras María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios. A los 8 días, cuando llegó el momento de circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como había sido llamado por el ángel antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, y para ofrecer el sacrificio prescrito, un par de tórtolas o 2 pichones. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Al ver al niño, lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo que ya podía partir en paz, porque sus ojos habían visto la salvación preparada para todos los pueblos. Simeón bendijo a los padres y dijo a María que aquel niño sería causa de caída y de resurrección para muchos, y que una espada atravesaría su alma. Había también una profetisa llamada Ana, de edad muy avanzada, que no se apartaba del templo y servía a Dios con ayunos y oraciones. Al llegar en ese momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo conforme a la ley del Señor, regresaron a Galilea, a Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron según la costumbre. Al terminar la fiesta, regresaron, pero el niño se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Tras buscarlo durante 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban admirados de su inteligencia. Al verlo, sus padres se llenaron de asombro. Jesús les dijo que debía estar en las cosas de su padre. Ellos no comprendieron lo que les decía. Jesús regresó con ellos a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Capítulo 3. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorrió toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor y enderezando sus sendas. Juan decía a las multitudes que acudían a ser bautizadas que dieran frutos dignos de conversión y que no confiaran solo en su linaje. Les advertía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles, y que todo árbol que no diera buen fruto sería cortado. La gente le preguntaba qué debían hacer. Juan respondía que quien tuviera 2 túnicas, compartiera con quien no tenía, y quien tuviera comida hiciera lo mismo. A los recaudadores de impuestos les dijo que no exigieran más de lo establecido, y a los soldados que no cometieran abusos ni extorsiones, y que se contentaran con su salario. Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban si Juan sería el Mesías, él declaró que bautizaba con agua, pero que venía uno más poderoso que él, a quien no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Ese bautizaría con Espíritu Santo y fuego, limpiaría su era y recogería el trigo en su granero, mientras que la paja sería quemada en fuego que no se apaga. Con muchas otras exhortaciones anunciaba la buena noticia al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido, añadió a todo esto el encerrar a Juan en la cárcel. Cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrió el cielo. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco». Jesús, al comenzar su ministerio, tenía unos 30 años. Era, según se creía, hijo de José,
hijo de Elí, hijo de Matat. Lucas presenta entonces la genealogía, que asciende desde José hasta Adán, y de Adán hasta Dios. Capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. Durante ese tiempo no comió nada, y al final sintió hambre. El diablo le dijo que, si era hijo de Dios, ordenara a la piedra convertirse en pan. Jesús respondió citando la Escritura, que no solo de pan vive el hombre. Luego el diablo lo llevó a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le ofreció autoridad y gloria si se postraba ante él. Jesús respondió que solo al Señor se debe adorar y servir. Después lo condujo a Jerusalén, lo colocó en el alero del templo y le dijo que se arrojara, pues estaba escrito que los ángeles lo sostendrían. Jesús respondió que no se debía poner a prueba al Señor. Cuando el diablo terminó toda tentación, se apartó de él hasta otro momento. Jesús regresó a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para leer. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y leyó el pasaje que hablaba de la unción para anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y un año de gracia del Señor. Al cerrar el libro, se sentó y todos tenían los ojos fijos en él. Entonces dijo que aquella escritura se cumplía en ese mismo día. Todos se admiraban de sus palabras, pero se preguntaban cómo podía decir eso siendo hijo de José. Jesús les dijo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y recordó a la viuda de Sarepta y a Naamán el sirio, mostrando que la acción de Dios no se limita a un solo pueblo. Al oír esto, los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cima del monte para despeñarlo. Pero Jesús pasó en medio de ellos y siguió su camino. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados con autoridad. En la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu impuro, que gritó reconociendo quién era Jesús. Jesús lo reprendió, y el espíritu salió del hombre sin causarle daño. El asombro se extendió entre todos, y su fama creció aún más. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre alta. Jesús la reprendió, la fiebre desapareció, y ella se puso a servirles. Al ponerse el sol, llevaron ante él a muchos enfermos y endemoniados, y Jesús imponía las manos sobre cada uno y los sanaba. Los demonios salían diciendo que él era el Hijo de Dios, pero Jesús les mandaba callar. Al amanecer, se retiró a un lugar solitario. La gente lo buscaba y quería retenerlo, pero él dijo que debía anunciar el reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso había sido enviado. Y continuó predicando en las sinagogas de Judea. Capítulo 5. Mientras la multitud se agolpaba junto al lago de Genesaret para escuchar la palabra de Dios, Jesús vio 2 barcas a la orilla. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de tierra. Sentado, enseñaba a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón que llevara la barca mar adentro y echara las redes para pescar. Simón respondió que habían trabajado toda la noche sin pescar nada, pero que confiando en su palabra, echarían las redes. Al hacerlo, encerraron una gran cantidad de peces, y las redes comenzaron a romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que acudieran, y ambas se llenaron hasta casi hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y le pidió que se apartara de él, reconociéndose pecador. El asombro se apoderó de todos por la pesca obtenida. Jesús le dijo a Simón que no temiera, porque desde entonces sería pescador de hombres. Llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. En otra ocasión, Jesús estaba en una ciudad cuando apareció un hombre cubierto de lepra. Al verlo, el hombre cayó rostro en tierra y le pidió que lo limpiara si así lo quería.
Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo que quedara limpio. Al instante, la lepra desapareció. Jesús le ordenó no decirlo a nadie y que se presentara al sacerdote para cumplir lo prescrito por la ley. Sin embargo, la noticia se difundía cada vez más, y multitudes acudían a escucharlo y a ser sanadas. Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Otro día, mientras enseñaba, estaban sentados fariseos y doctores de la ley venidos de Galilea, Judea y Jerusalén. Trajeron a un hombre paralítico en una camilla e intentaron introducirlo por el techo, bajándolo delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús dijo que sus pecados quedaban perdonados. Los escribas y fariseos comenzaron a razonar en sus corazones, preguntándose quién podía perdonar pecados sino solo Dios. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó qué era más fácil decir: ¿que los pecados quedan perdonados o que se levante y camine? Para que supieran que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dijo al paralítico que se levantara, tomara su camilla y se fuera a su casa. El hombre se levantó inmediatamente, glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios llenos de temor. Después de esto, Jesús vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos, y le dijo que lo siguiera. Leví lo dejó todo, se levantó y lo siguió. Luego ofreció un gran banquete en su casa, al que asistieron muchos recaudadores y otros. Los fariseos murmuraban porque Jesús comía con pecadores. Jesús les respondió que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos, y que había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. También le preguntaron por qué los discípulos de Juan ayunaban y los suyos no. Jesús respondió que no se puede hacer ayunar a los invitados mientras el esposo está con ellos, pero que vendrían días en que les sería quitado, y entonces ayunarían. Añadió las comparaciones del remiendo nuevo en vestido viejo y del vino nuevo en odres viejos, explicando que lo nuevo requiere recipientes nuevos. Capítulo 6. En un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y comían. Algunos fariseos les reprocharon que hicieran lo que no estaba permitido en sábado. Jesús respondió recordando lo que hizo David cuando tuvo hambre, y afirmó que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otro sábado entró en la sinagoga y enseñaba. Allí había un hombre con la mano derecha seca. Los escribas y fariseos lo observaban para ver si sanaba en sábado. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que se pusiera en medio, y preguntó si era lícito en sábado hacer el bien o el mal. Luego extendió la mano del hombre, y ésta quedó sana. Ellos se llenaron de furor y discutían qué podrían hacer contra Jesús. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración. Al amanecer, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hijo de Santiago y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Una gran multitud de Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón acudía para escucharlo y ser sanada. Los espíritus impuros salían y todos buscaban tocarlo, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Entonces, alzando los ojos hacia sus discípulos, pronunció las bienaventuranzas. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, los que lloran y los perseguidos. También proclamó ayes contra los ricos, los satisfechos, los que ríen ahora y los alabados por todos. Jesús enseñó a amar a los enemigos, a hacer el bien a quienes odian, a bendecir a los que maldicen y a orar por quienes persiguen. Invitó a ofrecer la otra mejilla, a no reclamar lo que se quita, y a tratar a los demás como se desea ser tratado. Dijo que el amor verdadero no espera recompensa y que Dios es misericordioso. Exhortó a no juzgar, a no condenar y a perdonar, asegurando que con la misma medida que se use, se será medido. Usó la imagen del ciego que guía a otro ciego, y la de la viga y la paja, para enseñar la coherencia interior.
Jesús afirmó que el árbol se conoce por su fruto y que cada uno habla de lo que llena su corazón. Preguntó por qué se le llama Señor sin hacer lo que dice. Concluyó comparando al que escucha sus palabras y las pone en práctica con un hombre que construyó su casa sobre roca, capaz de resistir las inundaciones, y al que no las practica con quien construyó sobre tierra sin cimientos. Capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir todas estas palabras al pueblo, entró en Cafarnaúm. Allí vivía un centurión que tenía un siervo muy estimado, gravemente enfermo. Al oír hablar de Jesús, envió a algunos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su siervo. Ellos le hablaron favorablemente del centurión, diciendo que amaba al pueblo y había construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos para decirle que no se molestara en entrar, pues no se consideraba digno. Dijo que bastaba con que Jesús dijera una palabra para que su siervo sanara, del mismo modo que la autoridad se ejerce a distancia. Al oír esto, Jesús se admiró y dijo a la multitud que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. Al regresar a la casa, los enviados hallaron al siervo sano. Después se dirigió a una ciudad llamada Naín. Cuando se acercaba a la puerta, llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo que no llorara. Tocó el féretro y ordenó al joven que se levantara. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo devolvió a su madre. Todos quedaron sobrecogidos y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta había surgido y que Dios había visitado a su pueblo. Esta noticia se difundió por toda Judea y la región vecina. Juan el Bautista, desde la cárcel, oyó hablar de estas cosas y envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús si era el que debía venir o si debían esperar a otro. En ese momento, Jesús curó a muchos de enfermedades y espíritus malos, y devolvió la vista a varios ciegos. Luego respondió a los enviados que contaran a Juan lo que habían visto y oído, citando las obras anunciadas por los profetas, y declaró dichoso a quien no se escandalizara de él. Cuando los mensajeros se fueron, Jesús habló al pueblo acerca de Juan, diciendo que no era una caña sacudida por el viento, ni un hombre vestido con lujo, sino un profeta, y más que profeta. Afirmó que entre los nacidos de mujer no había nadie mayor que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dijo también que esta generación era semejante a niños que no se alegran ni lloran, rechazando tanto a Juan como a él mismo. Un fariseo invitó a Jesús a comer en su casa. Mientras estaban a la mesa, una mujer conocida como pecadora entró con un frasco de perfume. Llorando, se puso a los pies de Jesús, los regó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, los besó y los ungió. El fariseo pensó que, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo tocaba. Jesús le propuso una parábola sobre 2 deudores perdonados y preguntó quién amaría más. Luego se dirigió a la mujer, diciendo que sus muchos pecados quedaban perdonados porque había amado mucho, y que su fe la había salvado. Los presentes se preguntaban quién era aquel que incluso perdonaba pecados. Capítulo 8. Jesús recorría ciudades y aldeas anunciando y proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras, que los asistían con sus bienes. Al reunirse una gran multitud, Jesús habló por medio de una parábola. Dijo que un sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte cayó junto al camino y fue pisoteada. Otra cayó sobre roca y se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, que la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena, y dio fruto abundante. Concluyó diciendo que quien tuviera oídos para oír, oyera. Sus discípulos le preguntaron el significado. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios, y que los distintos terrenos representan las diversas maneras de acogerla. Algunos la oyen, pero el diablo la arrebata. Otros la reciben con alegría, pero no tienen raíz.
Otros la dejan ahogar por las preocupaciones y riquezas, y otros la conservan con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. Jesús añadió que nadie enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla en alto, porque nada hay oculto que no llegue a manifestarse. Dijo que se debía poner atención a cómo se escucha, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que cree tener. Vinieron entonces su madre y sus hermanos, pero no podían acercarse a él por la multitud. Al decírselo, Jesús respondió que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió con sus discípulos a una barca y les pidió cruzar al otro lado del lago. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Se desató una tempestad que llenaba la barca de agua y ponía en peligro sus vidas. Los discípulos lo despertaron, y Jesús reprendió al viento y al oleaje, que cesaron. Luego les preguntó dónde estaba su fe. Ellos, llenos de temor, se decían unos a otros quién era aquel que mandaba incluso al viento y al agua. Llegaron a la región de los Gerasenos, frente a Galilea. Allí salió a su encuentro un hombre poseído por demonios, que no llevaba ropa y vivía entre los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó reconociéndolo como Hijo del Dios Altísimo. Jesús ordenó al espíritu que saliera del hombre. Los demonios pidieron entrar en una piara de cerdos. Jesús se lo permitió, y los cerdos se precipitaron al lago y se ahogaron. La gente, al ver lo sucedido, tuvo miedo y pidió a Jesús que se marchara. El hombre liberado quiso acompañarlo, pero Jesús le pidió que regresara a su casa y contara lo que Dios había hecho por él. Mientras Jesús regresaba, la multitud lo recibía. Un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, le rogó que fuera a su casa porque su hija única, de unos 12 años, estaba muriendo. Mientras iba, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante quedó curada. Jesús preguntó quién lo había tocado, y la mujer, temblando, confesó lo ocurrido. Jesús le dijo que su fe la había salvado. Mientras aún hablaba, llegó alguien de la casa de Jairo diciendo que la niña había muerto. Jesús le dijo que no temiera, que solo creyera. Al llegar a la casa, tomó a la niña de la mano y dijo que se levantara. Su espíritu volvió y se levantó enseguida. Jesús pidió que le dieran de comer y ordenó que no se divulgara lo sucedido. Capítulo 9. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar, indicándoles que no llevaran nada para el camino y que permanecieran en la casa donde fueran acogidos. Si no eran recibidos, debían marcharse sacudiendo el polvo de sus pies como testimonio. Los discípulos salieron, recorriendo las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando por todas partes. Herodes, el tetrarca, oyó hablar de todo lo que sucedía y se mostraba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que Elías había aparecido, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes decía que a Juan lo había hecho decapitar, y se preguntaba quién era aquel de quien oía tales cosas, y procuraba verlo. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó aparte a un lugar solitario cerca de Betsaida, pero las multitudes lo supieron y los siguieron. Jesús los acogió, les habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban curación. Al caer el día, los 12 le dijeron que despidiera a la gente para que fueran a las aldeas cercanas a buscar alimento. Jesús les respondió que les dieran ellos mismos de comer. Solo tenían 5 panes y 2 peces, a no ser que fueran a comprar comida para todos. Jesús hizo sentar a la gente en grupos, tomó los panes y los peces, los bendijo, los partió y los dio a los discípulos para que los repartieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestos de sobras. Mientras Jesús oraba a solas, estando con sus discípulos, les preguntó quién decía la gente que era él. Ellos respondieron que algunos decían que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas. Jesús les preguntó quién decían ellos que era. Pedro respondió que era el Mesías de Dios. Jesús les ordenó que no lo dijeran a nadie.
Jesús anunció por primera vez que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Dijo a todos que quien quisiera seguirlo debía negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo, porque quien quisiera salvar su vida la perdería, y quien la perdiera por él la salvaría. Unos 8 días después, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestiduras se volvieron resplandecientes. Aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él de su partida que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro propuso hacer 3 tiendas, pero no sabía lo que decía. Una nube los cubrió y se oyó una voz que decía que ese era su hijo, el elegido, y que debían escucharlo. Cuando la voz cesó, Jesús quedó solo, y ellos guardaron silencio. Al día siguiente, al bajar del monte, una gran multitud salió a su encuentro. Un hombre le suplicó que mirara a su hijo, poseído por un espíritu que lo hacía convulsionar. Los discípulos no habían podido expulsarlo. Jesús reprendió al espíritu, curó al muchacho y lo devolvió a su padre. Todos quedaban asombrados por la grandeza de Dios. Jesús volvió a anunciar que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, pero los discípulos no comprendían estas palabras y temían preguntarle. Surgió entre ellos una discusión sobre quién sería el mayor. Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo puso a su lado y dijo que quien recibiera a un niño en su nombre, lo recibía a él, y que el más pequeño entre todos sería el mayor. Juan le dijo que habían visto a alguien expulsar demonios en su nombre y se lo habían impedido porque no era de los suyos. Jesús respondió que no se lo impidieran, porque quien no está contra ellos está a favor. Cuando se acercaba el tiempo de su partida, Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él a una aldea samaritana, pero no lo recibieron. Santiago y Juan preguntaron si debían hacer bajar fuego del cielo, pero Jesús los reprendió y se dirigieron a otra aldea. Mientras caminaban, algunos le dijeron que lo seguirían. Jesús respondió hablando de la exigencia del seguimiento, diciendo que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza, que nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de esto, el Señor designó a otros 72, y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde pensaba ir. Les dijo que la mies era abundante y los obreros pocos, y que pidieran al dueño de la mies que enviara obreros. Les indicó que fueran sin bolsa, sin alforja ni sandalias, y que no se detuvieran a saludar por el camino. Al entrar en una casa, debían desear la paz. Si había allí alguien digno, la paz reposaría sobre él. Debían permanecer en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que les ofrecieran, y sanar a los enfermos, diciendo que el reino de Dios estaba cerca. Si no eran recibidos, debían salir a las plazas y declarar que incluso el polvo de la ciudad los sacudían de sus pies, pero que el reino de Dios se había acercado. Jesús advirtió que para algunas ciudades sería más tolerable el día del juicio que para aquellas que rechazaban el mensaje. Jesús proclamó ayes contra Corazín y Betsaida, y dijo que Cafarnaúm sería abatida, porque no se habían convertido a pesar de las obras realizadas. Afirmó que quien escuchaba a los enviados, lo escuchaba a él, y quien los rechazaba, lo rechazaba a él. Los 72 regresaron llenos de alegría, diciendo que incluso los demonios se les sometían en su nombre. Jesús respondió que había visto a Satanás caer del cielo como un rayo, y les dijo que les había dado autoridad para vencer toda fuerza del enemigo. Sin embargo, les pidió que no se alegraran por los espíritus sometidos, sino porque sus nombres estaban escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús se llenó de gozo en el Espíritu Santo, y dio gracias al Padre por haber revelado estas cosas a los sencillos y no a los sabios. Dijo que nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo que eran dichosos los ojos que veían lo que ellos veían,
porque muchos profetas y reyes desearon ver lo que ellos veían y no lo vieron. Entonces se levantó un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le preguntó qué estaba escrito en la ley. Él respondió que debía amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo. Jesús le dijo que hiciera eso y viviría. Pero queriendo justificarse, preguntó quién era su prójimo. Jesús respondió con la parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Pasaron junto a él un sacerdote y un levita sin ayudarlo, pero un samaritano se compadeció, curó sus heridas y se ocupó de él. Jesús preguntó quién había sido prójimo del hombre herido. El doctor de la ley respondió que quien tuvo misericordia. Jesús le dijo que hiciera lo mismo. Mientras iban de camino, Jesús entró en una aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Marta, ocupada en muchos quehaceres, se quejó de que su hermana no la ayudara. Jesús le respondió que Marta se preocupaba por muchas cosas, pero que una sola era necesaria, y que María... Capítulo 11. Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar, como Juan había enseñado a los suyos. Jesús les dijo una oración, invocando al Padre, pidiendo que su nombre fuera santificado, que viniera su reino, el pan cotidiano, el perdón de los pecados y la liberación de la tentación. Les propuso una enseñanza sobre la perseverancia en la oración, comparándola con un amigo que acude de noche a pedir pan. Dijo que, aunque al principio no se le dé por amistad, se le dará por su insistencia. Afirmó que quien pide recibe, quien busca encuentra y a quien llama se le abre. Comparó al Padre con un Padre humano que da cosas buenas a sus hijos y aseguró que Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesús expulsó un demonio que había dejado mudo a un hombre. La multitud se admiró, pero algunos dijeron que expulsaba demonios por el poder de Beelzebul, jefe de los demonios. Jesús respondió que un reino dividido contra sí mismo no puede subsistir y que si expulsaba demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios había llegado a ellos. Añadió que quien no está con él está contra él. Jesús habló del espíritu impuro que sale de una persona y vuelve con otros peores si encuentra la casa vacía, enseñando que la ausencia de mal no basta sin una transformación interior. Mientras decía estas cosas, una mujer alzó la voz y proclamó dichoso el vientre que lo llevó y los pechos que lo criaron. Jesús respondió que más bien eran dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Al reunirse la multitud, Jesús dijo que aquella generación pedía una señal, pero no se le daría otra que la señal de Jonás, pues así como Jonás fue signo para los ninivitas, también lo sería el Hijo del Hombre para esa generación. Recordó a la reina del sur y a los habitantes de Nínive como testigos contra ellos. Dijo que nadie enciende una lámpara para esconderla, sino para que ilumine, y exhortó a que el interior estuviera lleno de luz. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Al ver que no se lavaba antes de la comida, se sorprendió. Jesús entonces denunció la hipocresía de los fariseos, diciendo que limpiaban lo exterior, pero su interior estaba lleno de codicia y maldad. Pronunció ayes contra ellos por descuidar la justicia y el amor de Dios, por buscar los primeros puestos y por cargar a los demás con pesos difíciles de llevar. También reprochó a los doctores de la ley que construyeran sepulcros a los profetas que sus antepasados habían matado, y dijo que se les pediría cuenta de la sangre derramada desde Abel hasta Zacarías. Les reprochó haber quitado la llave del conocimiento, sin entrar ellos ni dejar entrar a los demás. Al salir de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo con preguntas, tendiéndole trampas para sorprenderlo en alguna palabra. Capítulo 12. Mientras se reunían miles de personas, hasta el punto de pisarse unos a otros, Jesús comenzó a hablar a sus discípulos, advirtiéndoles que se guardaran de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dijo que nada hay oculto que no llegue a descubrirse, y exhortó a no temer a los que matan el cuerpo, sino a temer a Dios, que cuida incluso de los gorriones y conoce cada cabello de la cabeza.
Jesús afirmó que quien lo reconociera delante de los hombres sería reconocido delante de los ángeles de Dios, y que quien lo negara sería negado. Advirtió también sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, y aseguró que cuando fueran llevados ante autoridades, el Espíritu les enseñaría lo que debían decir. Uno de la multitud le pidió que interviniera en una herencia. Jesús respondió que debía guardarse de toda avaricia, y contó la parábola del rico insensato, que acumuló bienes para muchos años, pero murió esa misma noche. Concluyó diciendo que así sucede con quien atesora para sí y no es rico ante Dios. Jesús exhortó a no preocuparse por la vida, por la comida o el vestido, recordando a los cuervos y a los lirios del campo, a los que Dios cuida. Invitó a buscar el reino de Dios, asegurando que el Padre se complace en darlo. Llamó a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo. Exhortó a sus discípulos a estar preparados, con las lámparas encendidas, como siervos que esperan el regreso de su Señor. Dijo que dichosos serían los siervos a quienes el Señor encontrara vigilantes. Pedro le preguntó si esa enseñanza era solo para ellos o para todos, y Jesús habló del siervo fiel y del siervo infiel, afirmando que a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Jesús dijo que había venido a traer fuego a la tierra, y que deseaba que ya estuviera encendido. Anunció que habría divisiones incluso dentro de las familias, y reprochó a la gente que supiera interpretar el aspecto del cielo, pero no el tiempo presente. Concluyó exhortando a reconciliarse a tiempo con el adversario antes de llegar ante el juez, para no sufrir consecuencias mayores. Capítulo 13. En aquel tiempo, algunos informaron a Jesús sobre unos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Jesús respondió que no eran más culpables que otros, y advirtió que si no se convertían, todos perecerían de la misma manera. Mencionó también a las 18 personas que murieron al caer la torre de Siloé, afirmando que no eran más culpables que los demás, pero que todos necesitaban arrepentirse. Jesús contó la parábola de la higuera estéril. Un hombre tenía una higuera que no daba fruto, y quiso cortarla, pero el viñador pidió dejarla un año más para cuidarla y ver si daba fruto. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga y vio a una mujer encorvada desde hacía 18 años, incapaz de enderezarse. Jesús la llamó, le dijo que quedaba libre de su enfermedad y le impuso las manos. Ella se enderezó y glorificó a Dios. El jefe de la sinagoga se indignó porque la curación se había hecho en sábado, pero Jesús respondió que si se desata un animal para llevarlo a beber, con mayor razón debía liberarse a aquella mujer. Sus adversarios quedaron avergonzados y la multitud se alegraba. Jesús comparó el reino de Dios con un grano de mostaza que crece hasta hacerse un árbol, y con la levadura que una mujer mezcla en la masa hasta fermentar todo. Mientras caminaba hacia Jerusalén, alguien le preguntó si eran pocos los que se salvaban. Jesús respondió exhortando a esforzarse por entrar por la puerta estrecha, pues muchos intentarían entrar y no podrían. Dijo que algunos quedarían fuera, aunque creyeran conocerlo, mientras que otros vendrían de oriente y occidente a sentarse en el reino de Dios. Afirmó que los últimos serían primeros y los primeros, últimos. En ese momento, algunos fariseos le dijeron que se marchara porque Herodes quería matarlo. Jesús respondió que siguiera anunciando y sanando, y lamentó sobre Jerusalén, diciendo que había querido reunir a sus hijos como una gallina a sus polluelos, pero no quisieron. Anunció que la ciudad quedaría desierta hasta que reconocieran al que viene en nombre del Señor. Capítulo 14. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y ellos lo observaban atentamente. Allí había un hombre que padecía hidropesía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos si era lícito curar en sábado. Como ellos callaron, Jesús lo sanó y lo despidió. Luego les dijo que si uno de ellos tuviera un hijo o un buey que cayera en un pozo en sábado, lo sacaría inmediatamente. Y no pudieron responderle. Al observar cómo los invitados escogían los primeros puestos, Jesús contó una enseñanza sobre la humildad. Dijo que, al ser invitado a un banquete, no se debía ocupar el primer lugar, para no ser avergonzado si llegaba alguien más importante. Aconsejó sentarse en el último puesto, para ser invitado a subir, y afirmó que quien se enaltece será humillado
y quien se humilla será enaltecido. También dijo al anfitrión que cuando diera un banquete no invitara solo a amigos, parientes o ricos, que pueden devolver la invitación, sino a pobres, lisiados, cojos y ciegos, asegurando que sería recompensado en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los comensales dijo que dichoso el que comiera en el reino de Dios. Jesús respondió con la parábola del gran banquete. Un hombre organizó una gran cena e invitó a muchos, pero todos comenzaron a excusarse. El dueño ordenó entonces traer a los pobres y marginados de la ciudad, y luego a los de los caminos y cercas, para que su casa se llenara. Jesús concluyó diciendo que ninguno de los primeros invitados probaría la cena. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, y él se volvió para decirles que quien no estuviera dispuesto a amarlo más que a su propia familia e incluso a su propia vida, no podía ser su discípulo. Afirmó que quien no cargara con su cruz y lo siguiera, no podía ser su discípulo. Jesús explicó esto con dos ejemplos: el de un hombre que quiere construir una torre y primero calcula el costo para no quedar avergonzado, y el de un rey que evalúa si puede salir a la guerra. Concluyó que quien no renuncia a todos sus bienes no puede ser su discípulo. Finalmente dijo que la sal es buena, pero que si pierde su sabor no sirve ni para la tierra ni para el estiércol, y es arrojada fuera. Concluyó llamando a escuchar con atención. Capítulo 15. Se acercaban a Jesús, publicanos y pecadores para escucharlo, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo que acogía a los pecadores y comía con ellos. Entonces Jesús les habló por medio de parábolas. Dijo que si alguien tenía 100 ovejas y perdía una, dejaría las 99 en el campo para ir en busca de la que se había perdido hasta encontrarla. Al hallarla, la cargaría sobre sus hombros con alegría y convocaría a amigos y vecinos para celebrar, afirmando que habría más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Luego habló de una mujer que tenía 10 monedas y perdía una. Encendía una lámpara, barría la casa y la buscaba con cuidado hasta encontrarla. Al hallarla, llamaba a sus amigas y vecinas para alegrarse. Jesús dijo que así hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Jesús contó también la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. El menor pidió la parte de la herencia que le correspondía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes viviendo desordenadamente. Cuando lo perdió todo, sobrevino una gran hambre y se vio obligado a cuidar cerdos. Entonces reflexionó y decidió volver a su padre, reconociendo que no era digno de ser llamado hijo. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ordenó que le pusieran la mejor túnica, un anillo y sandalias, y que celebraran una fiesta, porque su hijo estaba muerto y había vuelto a la vida, estaba perdido y había sido encontrado. El hijo mayor, que regresaba del campo, se indignó al oír la música y la celebración. Se negó a entrar y reprochó a su padre que nunca hubiera celebrado nada por él, a pesar de haberle servido siempre. El padre salió a suplicarle y le dijo que todo lo suyo era de él, pero que era necesario alegrarse porque su hermano estaba perdido y había sido encontrado. Capítulo 16. Jesús decía a sus discípulos que había un administrador acusado de malgastar los bienes de su señor. Al ser llamado para rendir cuentas, el administrador pensó qué hacer para asegurarse un futuro. Llamó a los deudores de su señor y redujo sus deudas, para que luego lo recibieran en sus casas. El Señor elogió la astucia del administrador injusto, y Jesús afirmó que los hijos de este mundo son más astutos en sus asuntos que los hijos de la luz. Jesús exhortó a usar las riquezas injustas para hacerse amigos, de modo que, cuando falten, sean recibidos en las moradas eternas. Dijo que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho, y que nadie puede servir a 2 señores, porque no se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, se burlaban de él.
Jesús les respondió que ellos se justificaban a sí mismos delante de los hombres, pero que Dios conocía sus corazones. Dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, y desde entonces se anuncia el reino de Dios, pero que es más fácil que pasen el cielo y la tierra que caiga una sola letra de la ley. Jesús afirmó que quien se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y quien se casa con una divorciada también lo comete. Jesús contó la parábola del rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía con lujo y banqueteaba cada día, y un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que yacía a su puerta deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Desde el lugar de tormento, el rico levantó los ojos y vio a Abraham con Lázaro a su lado. Le pidió que Lázaro refrescara su lengua, pero Abraham le recordó que en vida había recibido bienes, mientras que Lázaro males, y que ahora las situaciones se habían invertido, además de existir un gran abismo entre ambos. El rico pidió entonces que Lázaro fuera enviado a advertir a sus hermanos, pero Abraham respondió que tenían a Moisés y a los profetas, y que si no los escuchaban, tampoco se convencerían aunque alguien resucitara de entre los muertos. Capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos que era inevitable que hubiera escándalos, pero que ay de quien los provocara. Afirmó que sería mejor para esa persona que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al mar, antes que hacer caer a uno de los pequeños. Exhortó a estar atentos y a perdonar incluso si el hermano ofendía varias veces al día y se arrepentía. Los apóstoles pidieron que se les aumentara la fe. Jesús respondió que, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían ordenar a una morera que se arrancara y se plantara en el mar, y obedecería. Luego habló de los siervos, diciendo que, después de cumplir su deber, no deben esperar agradecimiento especial, sino reconocer que solo han hecho lo que debían hacer. Camino de Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se quedaron a distancia y le pidieron compasión. Jesús les dijo que fueran a mostrarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, regresó glorificando a Dios en voz alta y se postró a los pies de Jesús para darle gracias. Era samaritano. Jesús preguntó por los otros 9 y dijo al que volvió que se levantara y se fuera, porque su fe lo había salvado. Los fariseos le preguntaron cuándo llegaría el reino de Dios. Jesús respondió que el reino de Dios no viene de manera visible, ni se puede decir que está aquí o allí, porque el reino de Dios está entre ellos. Jesús habló luego a sus discípulos sobre los días del Hijo del Hombre. Dijo que, como en los días de Noé y de Lot, la gente comía, bebía y vivía con normalidad hasta que llegó el día del juicio. Afirmó que en ese día no se debía volver atrás por nada, y recordó a la mujer de Lot. Dijo que 2 estarían juntos, uno sería tomado y otro dejado. Los discípulos preguntaron dónde sucedería esto, y Jesús respondió que donde esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Capítulo 18. Jesús contó una parábola para enseñar que era necesario orar siempre y no desanimarse. Habló de un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, y de una viuda que acudía constantemente a pedir justicia. Aunque el juez no quería atenderla, terminó haciéndole justicia por su insistencia. Jesús concluyó que Dios hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y se preguntó si, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. También contó una parábola dirigida a algunos que se creían justos y despreciaban a los demás. Habló de un fariseo y un publicano que subieron al templo a orar. El fariseo daba gracias porque no era como los demás y enumeraba sus prácticas religiosas, mientras que el publicano, a distancia, no se atrevía a levantar los ojos y pedía misericordia. Jesús dijo que el publicano volvió a su casa justificado y no el fariseo, porque quien se enaltece será humillado, y quien se humilla será enaltecido. Le presentaban también niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Jesús los llamó y dijo que dejaran que los niños se acercaran, porque de los que son como ellos es el reino de Dios.
Afirmó que quien no reciba el reino como un niño no entrará en él. Un dirigente preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó los mandamientos. El hombre dijo que los había cumplido desde joven. Entonces Jesús le dijo que aún le faltaba una cosa: vender todo lo que tenía, darlo a los pobres y seguirlo. Al oír esto, el hombre se entristeció porque era muy rico. Jesús dijo que es difícil que los ricos entren en el reino de Dios, comparándolo con un camello pasando por el ojo de una aguja. Los que escuchaban preguntaron quién podría salvarse, y Jesús respondió que lo imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro dijo que ellos lo habían dejado todo, y Jesús afirmó que recibirían mucho más y la vida eterna. Jesús tomó aparte a los 12 y les anunció por tercera vez que todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se cumpliría. Sería entregado a los gentiles, burlado, maltratado y muerto, pero resucitaría al tercer día. Ellos no comprendían estas palabras. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír pasar a la multitud, preguntó qué sucedía y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego comenzó a gritar pidiendo misericordia. Aunque intentaban hacerlo callar, gritaba aún más. Jesús se detuvo y mandó que se lo acercaran. Le preguntó qué quería, y el ciego pidió recobrar la vista. Jesús le dijo que su fe lo había salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús glorificando a Dios. Y todo el pueblo alababa a Dios al verlo. Capítulo 19. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos y muy rico. Zaqueo buscaba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Corrió y se subió a un sicómoro para verlo pasar. Cuando Jesús llegó al lugar, alzó la vista y le dijo que bajara, porque ese día debía hospedarse en su casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que Jesús se alojaba en casa de un pecador. Zaqueo se puso en pie y dijo que daría la mitad de sus bienes a los pobres y que devolvería cuadruplicado lo que hubiera defraudado. Jesús declaró que ese día había llegado la salvación a esa casa y afirmó que el Hijo del Hombre había venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Mientras escuchaban estas cosas, Jesús contó una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y muchos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de inmediato. Habló de un hombre noble que se fue a un país lejano para recibir la dignidad real y volver. Confió a sus siervos una cantidad de dinero y les pidió que negociaran hasta su regreso. Al volver, pidió cuentas. Algunos habían hecho producir lo recibido y fueron recompensados. Otro había guardado el dinero por miedo y fue reprendido. Jesús concluyó diciendo que al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Jesús continuó su camino hacia Jerusalén. Al llegar cerca de Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos a buscar un pollino que nunca había sido montado. Lo trajeron, pusieron sus mantos sobre él, y Jesús montó. A medida que avanzaba, la gente extendía sus mantos por el camino y alababa a Dios con alegría, diciendo que bendito era el Rey que venía en nombre del Señor, y paz en el cielo. Algunos fariseos pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos, pero él respondió que, si callaban, las piedras gritarían. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró sobre Jerusalén, diciendo que no había reconocido el tiempo de su visita y anunciando que vendrían días de destrucción. Entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciendo que su casa debía ser casa de oración y que la habían convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba cada día en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo buscaban cómo matarlo, pero no encontraban la manera, porque todo el pueblo estaba pendiente de escucharlo. Capítulo 20. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y anunciaba la buena noticia, se presentaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron con qué autoridad hacía esas cosas y quién se la había dado. Jesús respondió preguntándoles por el bautismo de Juan,
si venía del cielo o de los hombres. Ellos deliberaron entre sí y, al no querer comprometerse, respondieron que no lo sabían. Entonces Jesús les dijo que tampoco él les diría con qué autoridad actuaba. Jesús contó entonces la parábola de los labradores malvados. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Envió siervos para recibir su parte del fruto, pero los labradores los golpearon y los expulsaron. Finalmente envió a su hijo, pensando que lo respetarían, pero los labradores lo mataron para quedarse con la herencia. Jesús preguntó qué haría el dueño de la viña y dijo que acabaría con esos labradores y daría la viña a otros. Al oírlo, algunos dijeron que eso no sucediera, pero Jesús citó la Escritura sobre la piedra rechazada que se convierte en piedra angular. Los escribas y sumos sacerdotes intentaron arrestarlo, pero temieron al pueblo. Enviaron entonces espías que fingían ser justos para sorprenderlo en alguna palabra. Le preguntaron si era lícito pagar tributo al César. Jesús pidió que le mostraran una moneda y preguntó de quién era la imagen. Al responder que del César, Jesús dijo que dieran al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quedaron admirados y callaron. Se acercaron algunos saduceos, que niegan la resurrección, y le plantearon un caso sobre una mujer que había tenido 7 maridos, preguntando de quién sería esposa en la resurrección. Jesús respondió que en la resurrección no se casan, porque son como ángeles y son hijos de Dios. Añadió que Moisés ya había mostrado que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Algunos escribas dijeron que había hablado bien. Jesús preguntó entonces cómo podían decir que el Mesías es hijo de David, si David mismo lo llama Señor. Nadie se atrevió a preguntarle nada más. Jesús advirtió al pueblo contra los escribas, que gustaban de pasearse con largas vestiduras, recibir saludos, ocupar los primeros puestos y devorar las casas de las viudas con apariencia de piedad. Dijo que recibirían una condena más severa. Capítulo 21. Jesús, alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el arca del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 pequeñas monedas. Entonces dijo que aquella viuda había dado más que todos, porque los demás habían dado de lo que les sobraba, mientras que ella había dado todo lo que tenía para vivir. Algunos hablaban del templo, de cómo estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas. Jesús dijo que vendrían días en que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Le preguntaron cuándo sucedería eso y cuál sería la señal. Jesús respondió que no se dejaran engañar, porque muchos vendrían en su nombre diciendo que el tiempo estaba cerca, pero que no los siguieran. Habló de guerras y revoluciones, pero dijo que no se alarmaran, porque era necesario que eso sucediera primero, aunque no sería el fin inmediatamente. Dijo que se levantaría nación contra nación, habría grandes terremotos, hambres y epidemias y señales en el cielo. Antes de todo eso, anunció que serían perseguidos, entregados a sinagogas y cárceles, llevados ante reyes y gobernadores por causa de su nombre. Dijo que eso serviría para dar testimonio y que no prepararan su defensa, porque él les daría palabras y sabiduría. Afirmó que algunos serían traicionados incluso por familiares y que serían odiados por todos, pero que ni un cabello de su cabeza se perdería y que con su perseverancia salvarían sus vidas. Jesús habló de la destrucción de Jerusalén, diciendo que cuando vieran la ciudad rodeada de ejércitos, supieran que su devastación estaba cerca. Exhortó a huir, porque serían días de castigo, y afirmó que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos. Luego habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, y de la angustia de los pueblos ante el estruendo del mar. Dijo que las potencias de los cielos serían sacudidas, y entonces verían al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Exhortó a levantarse y alzar la cabeza, porque la liberación estaría cerca. Jesús contó la parábola de la higuera y de los demás árboles, diciendo que cuando brotan las hojas, se sabe que el verano está cerca. Así también cuando sucedan estas cosas, se sabrá que el reino de Dios está cerca. Afirmó que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Advirtió que se guardaran de los excesos, de la embriaguez y de las preocupaciones de la vida, para que ese día no los sorprendiera de repente.
Exhortó a velar y orar en todo tiempo, para poder mantenerse en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día, Jesús enseñaba en el templo, y por la noche salía y se alojaba en el monte llamado de los Olivos. Todo el pueblo madrugaba para escucharlo en el templo. Capítulo 22. Se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de matar a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era uno de los 12. Judas fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del templo sobre cómo entregarlo. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Judas aceptó y buscaba una ocasión favorable para entregarlo sin que hubiera gente. Llegó el día de los ácimos, en el que debía sacrificarse el cordero pascual. Jesús envió a Pedro y Juan a preparar la Pascua, indicándoles que encontrarían a un hombre con un cántaro de agua que los llevaría a una casa donde podrían disponer todo. Ellos fueron y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo que había deseado intensamente comer aquella Pascua con ellos antes de padecer, porque no la volvería a comer hasta que se cumpliera en el reino de Dios. Tomó una copa, dio gracias y dijo que la compartieran, porque no volvería a beber del fruto de la vid hasta que llegara el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo que aquello era su cuerpo entregado por ellos, y que hicieran eso en memoria suya. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo que era la nueva alianza en su sangre, derramada por ellos. Anunció que la mano del que lo traicionaba estaba con él en la mesa, y que el Hijo del Hombre seguía el camino determinado, pero que ay de aquel que lo traicionaba. Ellos comenzaron a preguntarse quién de ellos sería. Surgió entre ellos una discusión sobre quién era el mayor. Jesús les dijo que los reyes de las naciones dominan, pero que entre ellos no debía ser así, sino que el mayor fuera como el más pequeño y el que gobierna como el que sirve. Afirmó que él estaba entre ellos como el que sirve, y que a los que habían perseverado con él les confiaba un reino. Jesús dijo a Simón Pedro que Satanás había pedido zarandearlos como trigo, pero que él había orado para que su fe no faltara. Anunció que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Luego les recordó que cuando los envió sin nada no les faltó nada, pero que ahora quien tuviera bolsa la tomara, y también la alforja, y que quien no tuviera espada vendiera su manto para comprar una. Los discípulos dijeron que tenían 2 espadas, y Jesús respondió que bastaba. Jesús salió, como de costumbre, hacia el monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar, les dijo que oraran para no caer en tentación. Se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado, oraba pidiendo que, si era posible, pasara de él aquel cáliz, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba, y estando en agonía, oraba con mayor insistencia, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Al volver a los discípulos, los encontró dormidos por la tristeza, y los exhortó a levantarse y orar. Mientras aún hablaba, llegó una multitud. Judas iba delante y se acercó para besarlo. Jesús le preguntó si con un beso entregaba al Hijo del Hombre. Uno de los que estaban con él hirió con la espada al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús lo reprendió y tocó la oreja, sanándolo. Luego se dirigió a los que venían a prenderlo, diciendo que habían salido como contra un ladrón, cuando cada día enseñaba en el templo. Y aquella era su hora y el poder de las tinieblas. Lo prendieron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. En el patio, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Al cantar el gallo, Jesús se volvió y miró a Pedro. Y Pedro recordó lo que le había dicho, y salió fuera llorando amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, lo golpeaban y le pedían que profetizara quién lo había golpeado. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y llevaron a Jesús ante su tribunal. Le preguntaron si era el Mesías. Jesús respondió que no le creerían ni lo soltarían, pero que desde entonces
el Hijo del Hombre estaría sentado a la derecha del poder de Dios. Entonces preguntaron si era el Hijo de Dios, y él respondió que ellos lo decían. Concluyeron que no necesitaban más testimonio, pues lo habían oído de su propia boca. Capítulo 23. Los miembros del consejo se levantaron en conjunto y llevaron a Jesús ante Pilato. Comenzaron a acusarlo diciendo que alborotaba al pueblo, prohibía pagar tributo al César y se proclamaba Mesías rey. Pilato le preguntó si era el rey de los judíos, y Jesús respondió que él lo decía. Pilato declaró que no encontraba culpa alguna en él. Al insistir las acusaciones, Pilato supo que Jesús era Galileo y lo envió a Herodes, que estaba en Jerusalén por aquellos días. Herodes se alegró al verlo, pues hacía tiempo que deseaba conocerlo y esperaba ver algún prodigio. Lo interrogó largamente, pero Jesús no le respondió. Los sumos sacerdotes y escribas lo acusaban con vehemencia. Herodes, junto con sus soldados, lo despreció, se burló de él, lo vistió con una ropa espléndida y lo devolvió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo que ni él ni Herodes habían hallado delito alguno en Jesús que mereciera la muerte. Propuso castigarlo y soltarlo. Pero todos gritaron que soltara a Barrabás, que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y que crucificara a Jesús. Pilato intentó liberarlo, pero ante la insistencia del clamor, dictó sentencia conforme a lo que pedían. Soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Mientras lo llevaban, detuvieron a un hombre llamado Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud, y mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo que no lloraran por él, sino por ellas mismas y por sus hijos, anunciando días de gran sufrimiento. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron junto con 2 malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Repartieron sus vestiduras echando suertes. El pueblo observaba, y los jefes se burlaban diciendo que había salvado a otros y que se salvara a sí mismo. También los soldados se burlaban ofreciéndole vinagre. Uno de los malhechores lo insultaba, pero el otro lo reprendió, reconociendo su culpa y pidiendo a Jesús que se acordara de él cuando llegara a su reino. Jesús le respondió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Era ya cerca del mediodía cuando se oscureció toda la tierra hasta media tarde. El sol se eclipsó y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús exclamó con fuerte voz que encomendaba su espíritu al Padre, y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo sucedido, glorificó a Dios diciendo que aquel hombre era justo. Las multitudes regresaron golpeándose el pecho, y los conocidos de Jesús, junto con las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, miraban todo desde lejos. Un hombre llamado José, miembro del consejo, bueno y justo, que no había consentido en la decisión ni en la acción de los demás, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Lo bajó, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido colocado aún. Era el día de la preparación y comenzaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea observaron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Luego regresaron y prepararon perfumes y ungüentos, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron la piedra removida, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas, se les presentaron 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Ellas, llenas de temor, inclinaron el rostro hacia el suelo. Los hombres les dijeron que no buscaran entre los muertos al que vive, porque había resucitado, y les recordaron las palabras que Jesús les había dicho en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado, crucificado y resucitar al tercer día. Las mujeres recordaron sus palabras y regresaron del sepulcro para anunciar todo esto a los 11 y a los demás.
Eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Pero sus palabras parecían un delirio, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Al inclinarse, vio solo los lienzos, y se volvió admirado de lo sucedido. Aquel mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, conversando sobre todo lo ocurrido. Mientras hablaban, Jesús se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban impedidos para reconocerlo. Él les preguntó de qué hablaban, y ellos se detuvieron con semblante triste. Le contaron lo sucedido con Jesús de Nazaret y cómo había sido condenado y crucificado, y cómo algunas mujeres habían dicho que estaba vivo. Entonces Jesús les explicó, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, lo que se refería a él en las Escrituras. Al llegar a la aldea, hicieron como que seguía adelante, pero le insistieron para que se quedara, pues ya anochecía. Al sentarse a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Ellos se dijeron que su corazón ardía mientras les hablaba y les explicaba las Escrituras. Se levantaron de inmediato y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían que el Señor había resucitado y se había aparecido a Simón. Ellos contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras hablaban de esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo que la paz estuviera con ellos. Asustados y llenos de temor, pensaban ver un espíritu. Jesús les mostró sus manos y sus pies, y les pidió que lo tocaran para comprobar que no era un espíritu. Como aún dudaban, les pidió algo de comer, y comió delante de ellos. Jesús les dijo que así debía cumplirse todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo que estaba escrito que el Mesías padecería y resucitaría al tercer día, y que en su nombre se anunciaría el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Les dijo que ellos eran testigos de estas cosas y que recibirían la promesa del Padre. Luego los condujo hasta Betania, y levantando las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría, y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Y entonces lo comprendieron, no con la mente, sino con el corazón. Jesús no había regresado para ser retenido, sino para ser reconocido. No para quedarse en una forma, sino para despertar una presencia viva en ellos. Les habló con paz. Les recordó que todo estaba escrito, que el amor siempre atraviesa la muerte, que la luz no puede ser apagada, y al bendecirlos, mientras sus manos se elevaban con ternura, sus ojos se abrieron por dentro. Jesús se retiró de su vista, pero no de su vida, porque desde ese momento ya no lo buscarían fuera, lo llevarían dentro, y llenos de alegría regresaron, no para llorar una ausencia, sino para anunciar una verdad eterna. La vida ha vencido, la paz permanece, y el amor sigue caminando con nosotros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete al canal para seguir compartiendo la vida y el mensaje de Jesús, leídas con calma, presencia y amor. Y si sientes que este mensaje puede acompañar a alguien más, compártelo. Porque a veces, una sola palabra dicha con verdad puede encender una luz en el alma. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.